El siguiente contenido es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Puede ser visto por todos. Vamos con las noticias del día. La más importante en Colombia. Nuestro país, según el Ministerio de Salud, se convierte en la primera nación latinoamericana que puede diagnosticar coronavirus sin necesidad de un diagnóstico adicional. Todo se hace aquí. No hay necesidad de enviar las muestras a los Estados Unidos. Y el proceso dura apenas 8 horas. Sin duda, una buena noticia en medio de esta epidemia mundial que ya cobra la vida de 425 personas y hay 20.000 contagiados. La cifra sigue aumentando. La otra noticia, Paula, buenas noches, tiene que ver con la molestia del embajador de los Estados Unidos en Colombia por la salida de Uber de nuestro país. ¿Qué fue lo que dijo el embajador Goldberg? Giovanni, buenas noches. Pues el embajador de los Estados Unidos en Colombia dijo estar muy preocupado por la decisión de la SIC sobre el tema Uber. Aseguró que situaciones como estas envían un muy mal mensaje para la inversión extranjera en el país. Y ya que estamos hablando del embajador de los Estados Unidos, Mauricio, buenas noches, hablemos también un poquito entonces de la política interna de ese país, porque resultó como traumático el tema de las votaciones en Iowa, ese muy primer anunciado caucus. ¿Qué fue lo que pasó? Que mire, hasta el presidente Trump terminó muy a su estilo en Twitter burlándose de los demócratas. Hola Paula, buenas noches a todos en sus casas. Efectivamente, pues ayer era el gran día, el día que arrancaban estos caucuses o esa variante que tienen las primarias demócratas. Los demócratas hacen unas elecciones primarias y en algunos estados hacen el caucus o el caucus, como ustedes lo quieran decir, que es una variante un poquito enredadita que vamos a explicar después. Pero eso no es lo importante. Todo el mundo estaba a la espera de resultados y 24 horas después no se conoce sino 2/3 partes de los votos, como si fuera cualquier país en vías de desarrollo. Vamos a ver qué dicen esos votos por el momento. Carlos, los saludo a usted también, aunque ya veníamos juntos desde más temprano, pero le quiero preguntar por las especulaciones que empezaron a crecer hoy hacia el mediodía sobre este caso de nuestro queridísimo tenista Robert Farah, que recordemos, pues está en investigación por un caso de dopaje. ¿Va a salir bien librado de esto? ¿Se le va a levantar la sanción? ¿Qué es verdad de todo lo que se ha dicho? Pues Paula, te soy sincero, andamos en medio de la incertidumbre después de que hoy se filtrara un supuesto mensaje en el que entenderíamos que la ITF podría quitarle esa suspensión provisional que tendría y le acabaría dando incluso la razón en el tema a Robert Farah. De todas maneras, desde su entorno se está filtrando también y sobre todo están pidiendo a todos los medios y a toda la gente que sobre todo no se especule con el caso porque al final puede ser contraproducente, sobre todo él, de cara a defenderlo. Veremos al final cómo se definen todas estas cosas y lo vamos a analizar en unos minutos. Vamos con más titulares del día aquí en Redman Noticias. A la cárcel, hombre que torturó y mató a un bebé. El caso hizo llorar a un juez. Conocimos la historia de un universitario que fue asaltado en el mismo puente peatonal donde un médico disparó contra 3 ladrones. Asegura que a los delincuentes también los esperaban en un carro. Este jueves, día sin carro y sin moto en Bogotá. Distrito levantará medida de pico y placa para los taxis y la jornada se extenderá hasta las 9 de la noche. Multan con 48 millones de pesos al dueño de un perro que mordió a una mujer. A pesar de que la Selección Colombia de fútbol sacó un valioso empate ante Brasil y se mantiene el sueño de ir a los Juegos Olímpicos, el técnico Arturo Reyes no está satisfecho. Conversamos con Lisdani Ocampo, la joven profesora de Shakira, responsable de todos los pasos de la coreografía que hicieron lucir también a la barranquillera en el show de medio tiempo del Super Bowl. Comienza Red Más Noticias. Bienvenidos, estamos listos para iniciar con la información. Gracias como siempre por acompañarnos. Fue enviado a la cárcel el padrastro que torturó y mató a un bebé de 11 meses de nacido. Este caso tiene que ver con el relato de los hechos que les mostrábamos ayer. Resultó tan dramático que durante la audiencia de imputación de cargos el juez no pudo contener el llanto. El hombre de 19 años no se inmutó cuando el juez, con la voz entrecortada, relataba los hechos por los cuales fue capturado y que terminaron con la vida del recién nacido el pasado 25 de enero. La cantidad de elementos probatorios que tiene la Fiscalía en este caso, tanto medios de prueba como indicios o medios indiciarios, como ya me referí, son de tal entidad que el diagnóstico suyo actual no es positivo, evidentemente es negativo. En la audiencia, como se reveló ayer por este medio de comunicación, el defensor del propio acusado no logró contener las lágrimas frente a la lectura de los hechos que con esfuerzo hacía el juez. Ese trasegar inhumano
porque esto es inhumano. De todo unos días, porque es que ese fue el relato de la fiscalía. La verdad no entiendo cómo usted tiene la capacidad para desde lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, de a golpe en golpe acabar con la vida de un menor. Ante la gravedad de los hechos, el supuesto agresor fue enviado a la cárcel, lugar en donde permanecerá hasta cuando se dicte una sentencia absolutoria o condenatoria. Bueno, en este caso por lo menos está avanzando la justicia. El embajador de los Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, criticó la salida de Uber del país. Dijo que la actual situación de la plataforma afectaría la inversión en Colombia. El gobierno no se ha referido aún a las declaraciones del diplomático. Preocupado, dijo estar el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, por la decisión del gobierno de haberle cerrado las puertas a Uber en nuestro país. Nuestra preocupación que esta empresa norteamericana tenía que salir y otros pueden capturar su negocio y que operan en la misma manera. Para el embajador, la salida de Uber altera las inversiones en el país. Nos preocupa, pero es más un asunto colombiano, que esa salida también le afecta al ambiente de inversión en el país también. Aunque el presidente Duque no se ha referido al pronunciamiento del embajador, en las últimas horas ya había hablado de este tema, diciendo que Uber era consciente de los riesgos jurídicos que enfrentaba. Ellos sabían exactamente lo que estaba pasando, porque entre otras cosas, Colombia no es el único lugar donde lo han enfrentado. Yo creo que hay que llegar a una regulación inteligente, o se hace homologable el cupo o se toman decisiones con el cupo, pero tiene que ser una cancha plana para todos. Mientras tanto, la plataforma ya presentó al gobierno la intención de someter su caso a un arbitraje internacional conforme al Tratado de Libre Comercio. Habló, ya lo vean ustedes entonces, sobre este tema de Uber, el embajador de los Estados Unidos en Colombia. Interpreta uno, Mauricio, que cuando habla el embajador de los Estados Unidos en Colombia está exponiendo la voz oficial del gobierno de los Estados Unidos sobre ese tema. Y vuelve a poner también el embajador sobre la mesa pues una situación que varias veces en otros casos anteriores también ha salido a relucir, y es el de la inseguridad jurídica, la inestabilidad jurídica y las consecuencias que eso trae para un país. Pero entonces, cuando ya el embajador ha hecho como público este concepto que tiene Estados Unidos del tema Uber, ¿será que esto va a ejercer presión de aquí en adelante en lo que viene, en esos planes que tiene el gobierno de llegar a legalizar este tipo de plataformas? Y se lo digo pues porque para nadie es un secreto que estamos en un gobierno que es muy cercano a los Estados Unidos. Pues Paula, habrá mucha gente en sus casas comiéndose en este momento su caldito de pollo y diciendo, ¿por qué tiene que venir el embajador gringo a decirnos qué está bien y qué está mal en este país? ¡Qué pereza! Ese imperialismo y esa actitud siempre virreinal de tener que venir aquí y decir, perfecto. No obstante, hay dos circunstancias que hay que tener presentes que hacen que esta declaración sea relevante y no solamente alguien haciendo imperialismo, etcétera, etcétera, etcétera. La primera de ellas, Estados Unidos y Colombia tienen un tratado de libre comercio. Y ese tratado de libre comercio tiene, entre otras cosas, unas normas que hacen o que prevén que no debe haber discriminación entre las empresas de cada uno de los países y otras empresas similares. Es decir, que a mí no me pueden fregar si a los demás los dejan actuar libremente y no los terminan sancionando, no los terminan haciendo retirarse. ¿Por qué hago referencia a eso? Porque un argumento del embajador y un argumento de Uber Latinoamérica, que ha dicho que va a invocar las cláusulas del Tratado de Libre Comercio frente a tribunales internacionales, es ¿por qué a nosotros la Superintendencia de Industria y Comercio nos termina señalando y nos termina diciendo que estamos haciendo competencia desleal, y a otras plataformas, lo decía el embajador hace un momento, que están en las mismas condiciones nuestras y que tienen más o menos las mismas características, sí pueden seguir operando? Ese es un principio fundamental que seguramente va a terminar invocando si es que Uber termina recurriendo a las normas del Tratado de Libre Comercio. Pero hay otra circunstancia que es relevante también para pararle un poco de bolas a lo que está diciendo el embajador. La inversión de Estados Unidos en Colombia lo convierte en el principal inversionista extranjero en Colombia.
No es aquellas épocas en que invertía la mitad de los recursos que tenía Colombia del resto del mundo, pero sí es más o menos la quinta parte y es el principal inversionista extranjero en el país. Por lo tanto, así uno le parezca virreinal o le parezca imperial o lo que ustedes quieran, o le parezca razonable y que quitémosle los otros apelativos, sea lo que sea, es un punto de vista muy relevante para la economía colombiana. Para la economía colombiana es clave esa inversión extranjera. Y tengan presente ustedes lo siguiente. El embajador usa los mismos argumentos que Uber. Uber dice que va a invocar o que va a usar el Tratado de Libre Comercio para llevar esto a los tribunales internacionales. Dice que va a querer una indemnización de 250 millones de dólares. Todavía nadie se mueve. Y el presidente de la República, creo que como en juicio, dice, aquí hay que nivelar la cancha, hay que buscar que no haya competencia desigual de unos, los taxis, con otros, los carros que trabajan para Uber. Habría que igualar las cargas en impuestos, habría que igualar las cargas en seguros, habría que igualar las cargas en cupo. El presidente se refiere explícitamente al cupo y el presidente dice, hay que hacer algo con el cupo. Bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer con el cupo, que hace mucho tiempo no se actualiza el número de cupos en ciudades, por ejemplo, como Bogotá, es ampliarlo y quitarle el valor del cupo a los dueños de esos cupos en este momento que son privados. Hoy en día el gobierno pone una cuota para los cupos que hay en el caso de Bogotá, y quien tiene cada uno de esos cupos es un privado que sale a venderlo a 100, 110 o 115 millones de pesos de manera totalmente insólita para unos cupos que en otro caso deberían favorecer más bien al Estado. Creo que por ahí es la cosa. ¿Ustedes creen que el gobierno se va a poner de esa manera a enfrentar a los taxistas? Yo no lo sé, pero por el momento no veo que la cosa vaya por allí, sino que sea el Congreso el que haga las cosas por allá, si es que algún día las hace. Red Más Noticias conoció la historia de un universitario que fue víctima de hurto en el mismo puente peatonal donde un médico disparó contra 13 ladrones. Este joven dice que a los delincuentes también los esperaban en un carro. Julián Rico, de 26 años y estudiante de Ingeniería Civil, está echando el cuento de puro milagro. Junto a su hermana, fue víctima de las bandas de delincuentes que operan cerca al puente de la calle 123 con carrera novena. El modus operandi yo creo que era muy parecido. Era varias personas que hacían el atraco, luego un vehículo que los estaba esperando en la novena. Eran horas donde no había mucho tránsito de personas. El atraco fue o en la madrugada en mi caso y en el caso del médico en la noche. El joven tiene su propia opinión de la noticia del médico, que en el mismo sitio abatió a tiros a sus 3 verdugos. Si yo me hubiera visto en la misma situación, sí, digamos el día que a mí me atracaron, también creería que hubiera tomado la misma reacción porque era 2 personas con revólver, las cuales nos intimidaron, no fue un robo como tranquilo. Julián y su hermana, estudiante de medicina, lo piensan 2 veces a la hora de atravesar la novena por el ya mediático peatonal de la 123. A mí me robaron los celulares, pues el celular, a ella igual, ahí nos pidieron las claves, bueno, lo que había en la maleta. Al misterioso hombre que manejaba el carro blanco donde se movilizaban los delincuentes le fue concedido el beneficio de casa por cárcel. Según las autoridades, no se ha podido confirmar plenamente su participación en los hechos. Seguirá vinculado a la investigación. Y justamente por cuenta de este panorama de inseguridad, el fiscal Francisco Barbosa se reunió con el director de la Policía Nacional, el general Óscar Aturtúa. Ambos funcionarios acordaron fortalecer las relaciones entre la Fiscalía y la Policía a fin de combatir la delincuencia común y la criminalidad. Tenemos el compromiso de avanzar en diferentes frentes, entre ellos la colaboración en todo lo relativo a la lucha contra el narcotráfico, a la lucha contra el terrorismo, a la lucha contra la corrupción, a la defensa de los valores esenciales. Y por supuesto estamos trazando el camino para que todos los días le entreguemos mejores resultados al país, en defensa de la ciudadanía y en protección de los recursos que el mismo Estado ha delegado para protegerlos y para trabajar por la comunidad. Hablamos del coronavirus. Hay una buena noticia. Mientras en el mundo crece la incertidumbre por la expansión de este virus, nos encontramos con una buena nueva, y es que Colombia se convierte en el primer país de América Latina en tener la prueba para detectar el virus. Ya no hay necesidad de ir a los Estados Unidos para hacer una contramuestra, lo confirmó el Ministerio de Salud. Con este nuevo procedimiento en Colombia se puede detectar el coronavirus en solo 8 horas.
En 8 horas podrá ser confirmado el resultado de una prueba de coronavirus que se le realice a un nacional o un extranjero que sea sospechoso de haberlo contraído. El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud confirmaron que a partir de hoy ya no será necesario enviar este tipo de pruebas a Estados Unidos para esperar un resultado. Tenemos desde hoy operativo el diagnóstico de coronavirus 2019 en Colombia. Tenemos ahí un margen de unas 24 horas, digamos, se cuentan en los tiempos para que la muestra esté en Bogotá. Puede ser menos, obviamente, pero se hace margen de 24 horas. Y una vez la muestra está en el instituto, en 8 horas tenemos el resultado. El Ministerio de Salud celebró que Colombia sea el primer país de Latinoamérica en hacer el análisis de este virus que tiene en alerta al mundo. Yo creo que esa es una gran noticia para Colombia, primer país de América Latina en tener la prueba del nuevo coronavirus de la China en el país para hacerlo el diagnóstico local y poder, en caso de ser necesario, dar apoyo a otros países como nos ha instado la Organización Mundial de la Salud. El gobierno indicó que aunque en el territorio nacional no hay casos confirmados de coronavirus y el riesgo sigue siendo mínimo, no hay que bajar la guardia en la revisión exhaustiva de eventuales casos. A propósito del tema, la cifra de casos por el coronavirus continúa en aumento. En China se acaban de confirmar más de 3.200 casos nuevos. 3.200 casos nuevos. La Organización Mundial de la Salud anunció que el virus no puede ser aún así considerado como una pandemia. Desde que se conoció en diciembre la existencia del nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan, China, a la fecha se han registrado más de 480 muertes y más de 23.000 personas infectadas en al menos 20 países. Actualmente no estamos en una pandemia, estamos en la fase que es una epidemia con múltiples focos e intentaremos extinguir la transmisión en cada uno de estos focos. Aunque para la Organización Mundial de la Salud el coronavirus se ha convertido en un gran desafío, el mundo mantiene en alerta ante la aparición de nuevos casos, por lo que varios países han buscado repatriar a sus ciudadanos. En cuanto a la repatriación, estamos trabajando con países. Ahora, como saben, tenemos la Junta Directiva, por lo que tenemos intensas discusiones con nuestros Estados miembros para ver cómo podemos armonizar las prácticas y asegurarnos de que todos compartan la experiencia, lo que funciona mejor para que otros países puedan implementar lo que funciona mejor desde su opinión. Entre esos casos de repatriación, evacuados australianos que permanecían en Wuhan llegaron a la isla de Navidad sin presencia del coronavirus. 14 fueron examinados de cerca para asegurarnos de que se encontraban en una condición aceptable y ahora todos han sido descartados del virus. Otros 2 están siendo probados como medida de precaución. En Europa, un ciudadano belga repatriado desde la ciudad de Wuhan dio positivo para el coronavirus. En Japón, el crucero Diamond Princess, con 3.711 personas a bordo, fue puesto en cuarentena en el puerto japonés de Yokohama, al sur de Tokio, ante posibles casos de coronavirus. La medida obedece a que uno de sus pasajeros que desembarcó en Hong Kong dio positivo y al menos otros 8 presentan fiebre. En Estados Unidos, funcionarios de la salud anunciaron que ya son 11 los casos confirmados por coronavirus. Además, se encontró un segundo caso de transmisión de persona a persona. Un paciente en California es contacto cercano en el hogar de otro paciente en California. Esta es la segunda instancia de propagación de persona a persona en los Estados Unidos. Esperamos encontrar los casos adicionales de la nueva infección por coronavirus en los Estados Unidos. Esperamos ver más casos de propagación de persona a persona entre contactos cercanos. En Wuhan, ciudad gestora del virus, el nuevo hospital Fire God Mountain, entregado el pasado 2 de febrero, comenzó a admitir pacientes infectados con el coronavirus. En 10 ambulancias fueron trasladados los primeros 50 pacientes. El Centro de Juegos de Macao en China solicitó a operadores de casinos cerrar sus establecimientos durante 2 semanas como medida para evitar el brote del coronavirus. Por su parte, las autoridades confirmaron la primera muerte en Hong Kong. Se trataría de un hombre de 39 años. ¿Ustedes recuerdan la situación de los colombianos que viven en Wuhan y que no han podido salir?
pues el gobierno confirmó que todavía no se ha autorizado el traslado de la población de Wuhan a otros lugares. En otras palabras, el gobierno colombiano ya pagó los carros. Los carros están a la espera de la evacuación de los colombianos. Sin embargo, el gobierno chino aún no ha dado esa autorización. Por lo tanto, los connacionales que se encuentran allá, estamos hablando de más o menos 14 familias, todavía no se pueden movilizar. Esta es la historia. Aunque el comienzo de la evacuación de connacionales que están en Wuhan, China, se tenía prevista para este 5 de febrero, la Cancillería informó que este proceso debe ser reprogramado. La entidad confirmó que aún no hay una fecha porque ese país no ha autorizado la primera etapa, que es un traslado terrestre hacia otra provincia que no esté cerrada por la cuarentena del coronavirus y así poderlos embarcar en vuelos hacia Colombia. El gobierno colombiano aseguró que seguirá buscando alternativas de evacuación, incluso contempla el posible traslado aéreo con apoyo de países amigos. En tanto, en nuestro país, los controles en aeropuertos como El Dorado siguen tal como lo afirmó Migración Colombia. El mensaje de Migración Colombia a través de este director es un parte de tranquilidad. El país está aplicando los protocolos, el país ha reaccionado de manera adecuada. Migración Colombia también desvirtuó la versión de una familia santanderiana que recientemente dijo no haber sido revisada por las autoridades a pesar de haber llegado de China. A través de estos videos compartidos por la entidad se ve la atención que prestaron las autoridades. El tema de la economía también tiene que ver con el coronavirus. Los inversionistas, principalmente de Estados Unidos y en Europa, hasta el momento han visto con buenos ojos la manera como China está enfrentando esta epidemia. Las bolsas más importantes repuntaron. Es una buena noticia para la economía. Sin embargo, dicen que aún no se puede cantar victoria porque el virus como tal ni tiene cura ni ha podido contenerse. El dólar, que durante los últimos días se había fortalecido, tiene un cambio de tendencia y su precio baja nuevamente en los países emergentes. En los mercados tiene una explicación, al menos temporal, de lo que está sucediendo. China envía buenos mensajes con su política de control al coronavirus. Lo que hay es una especie de alivio temporal con relación al sentimiento de pánico que se han vivido las últimas 2 semanas. Por esa razón, los mercados más importantes del mundo en Europa y Nueva York mostraron este martes subidas destacadas. También le fue bien a los mercados de América Latina, a excepción de Argentina. En estricto sentido, hoy los inversionistas del mundo están ponderando un poco más los esfuerzos que está haciendo la economía china para contener las inversiones de los empresarios dentro del país. Pero hay otra causa importante y es el aumento en el apetito por los activos de riesgo, luego de conocer los reportes de los buenos resultados en la producción manufacturera de Estados Unidos, que al mejorar reducen los temores de una desaceleración mundial. Sin embargo, los inversionistas piensan que mientras siga la emergencia del coronavirus, no se puede cantar victoria. Este es el resumen de lo que ha pasado hoy con el tema del coronavirus. En medio de todo, de la situación de las personas que han fallecido, pues está la buena noticia de que en Colombia por lo menos ya tenemos la tecnología y la capacidad médica científica de poderlo detectar en solo 8 horas sin necesidad de acudir a los Estados Unidos u otro país para corroborar esas muestras. La otra noticia del día, lo que tiene que ver con la propuesta de la ministra del Trabajo. Hay reacciones de lado y lado. ¿Qué dicen los empresarios, Paula? Pues sobre ese tema, Giovanni, vamos a hablar aquí ya en este momento, porque mire, en medio de la polémica que ha desatado esta propuesta de la ministra de Trabajo de hacer cambios, como usted ya nos decía, como pago por horas para generar más empleo, FENALCO dice que es momento de hablar seriamente de alternativas que produzcan el alto nivel de desempleo, que lleven a reducirlo y que el debate se debe abrir desde ya. Sacar adelante una propuesta en materia de pensiones o empleo no es fácil en medio de un ambiente caldeado. Sin embargo, el presidente de FENALCO dice que es tiempo de dar el debate. Que las empresas puedan contratar a personas que trabajan en distintas áreas, que no encuentran empleo fijo, para ser contratados por hora y que tengan en la valoración de la hora las respectivas prestaciones sociales y los aportes, por supuesto, a pensiones y salud. El mundo ha cambiado y la legislación laboral que tiene el país ha quedado obsoleta. Algo que no solo piensa FENALCO. Estamos en un mundo digital que requiere la incorporación de gente que hoy no encuentra trabajo a tiempo completo y que necesariamente por horas podría ser contratado. No lo creen así otras personas que temen que se pierda lo que hasta ahora se ha ganado. Y eso es quitarle un derecho a la gente de alcanzar una pensión, a quien toda la vida ha trabajado. FENALCO sostiene que los paros y las manifestaciones se han convertido en un factor de riesgo para los negocios en el país. Esto dice FENALCO, pero entre tanto varios gobernadores marcaron ya distancia frente a esta propuesta de la contratación y cotización de los colombianos por horas.
A algunos gobernadores del país esta idea no les suena mucho. Así lo dejaron ver al preguntarle si apoyarían o no esta propuesta que ha suscitado una lluvia de críticas a Arango, quien planteó esto desde el Ministerio de Trabajo y próximamente defendería la idea desde el Ministerio del Interior. Pues yo no creo que para combatir el desempleo haya que desmejorar el empleo, ¿sí? Hay es que buscar nuevas apuestas productivas, que es lo que estamos haciendo nosotros, ¿sí? El combate de la informalidad no es perseguir al informal, es buscar que se formalice dándole mejores fuentes de ingreso. Para el gobernador de Risaralda, esto no puede terminar en que los contratos actuales se desmejoren. Nuestros trabajadores tienen todo el merecimiento a una jornada laboral con todo su sistema prestacional. Si eso es simplemente como un complemento adicional, bienvenido sea, pero no para reemplazar uno u otro. Otros insisten en que aunque no se dieron más detalles de la propuesta, ellos optarán por defender el trabajo decente. Creo que hay que enfocar muchos de los esfuerzos a el concepto fundamental de trabajo decente. Los gobernadores del país dieron estas declaraciones después de una reunión con el presidente Duque en Casa de Nariño, en la cual plantearon también sus necesidades, por ejemplo en materia de seguridad, y en la cual el mandatario también les anunció la entrega de más de 51 obras para los próximos meses y el compromiso de recursos para impulsar los proyectos de su región. Bueno, Mauricio, pues esta propuesta de trabajo por horas, creo yo, vale la pena mirarla como despacito, como quitarle todas las capas a ver uno qué encuentra, porque si usted se fija, hay opiniones divididas, todas de personas pues muy autorizadas para hablar del tema, unos a favor, uno en contra, entonces uno dice, ¿al fin qué? ¿Esto sí o esto no? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo la propuesta? ¿Cuáles serían los retos? ¿Cuáles también las oportunidades de hacer un cambio así en el sistema de contratación en el país? Y algo crucial que la gente seguramente quiere entender bien, ¿qué pasaría con el tema de pago a la seguridad social, de las cotizaciones? Porque el gobierno ha dicho, claro, también se pagaría por horas, pero entonces uno dice, a punta de horas, ¿yo cuándo cumplo las semanas que necesito para tener una pensión? Paula, usted me dice que qué tiene de bueno y qué tiene de malo la propuesta. Yo le digo, la propuesta está todavía en una situación, en una condición muy preliminar. Y en esa condición preliminar, pues podemos referirnos a lo que plantea grosso modo la propuesta y no a detalles que todavía no se han concretado. Probablemente en esos detalles que todavía no se han concretado terminen estando las cosas buenas, las cosas malas, los elementos más sutiles que, a los que Paula alude y que está tratando de ver si son buenos o malos. Vamos a lo esencial, que es más o menos el principio conceptual de esta propuesta. Tengamos presente algo. Si yo estoy en este momento trabajando en algún lugar con mi contrato de trabajo, mi jornada completa, trabajando todos los días, es decir, con un contrato normalito de trabajo, me llegan con esto e inmediatamente digo, ay, jue madre, me van a empezar a reducir y me van a meter por horas y ya no va a trabajar todo el día, sino que van a decir, mira, solo trabajas por la mañana, ¿qué? ¿Me va a ganar solo la mitad? Sí, pero no, y los jueves tampoco, porque no sé qué. Obviamente eso pone a todo el mundo con los pelos de punta. Un principio fundamental de una iniciativa como estas tendría que ser el respeto a los derechos adquiridos, es decir, que no haya una transición de quienes tienen unas condiciones laborales dadas a empezar a, permítanme usar la expresión, retasear por horas la jornada de quien ya está contratado y tiene unas condiciones laborales dadas. De lo contrario, esto no avanza, ni avanza por viabilidad política, ni avanza por respaldo popular, ni avanza por idoneidad técnica. Dicho lo anterior, no todo el mundo tiene en este momento un contrato formal, un contrato estable y está empleado. Hay altísimos niveles de informalidad. ¿Qué tan altos? 85% en el campo, 47% en la ciudad. 85 de cada 100 personas que trabajan en el campo son informales, 47 de cada 100 personas que trabajan en la ciudad son informales. Tremendo problema. Hay un problema de informalidad, hay un problema de desempleo. Colombia está creciendo más que Chile, más que Perú, más que México el año pasado y tiene un desempleo mucho más alto que el de Chile, mucho más alto que el de Perú, mucho más alto que el de México. Hay un problema estructural de desempleo en el caso colombiano. Informalidad, desempleo y un tercer elemento. Hay muchas profesiones que empiezan a desarrollarse desde la casa porque Internet nos permite estar aquí y allá. La señora que ustedes ven en este momento en la imagen seguramente trabaja unas horas, por la tarde se dedica al hogar o por la tarde se dedica a otra labor y combina distintas labores.
Esas nuevas profesiones, esos nuevos oficios e incluso entre los estudiantes que trabajan de día y terminan estudiando de noche y cosas parecidas, termina siendo muy útil y muy flexible el trabajar por horas. Es decir, no todo el mundo quiere trabajar en jornada completa. Ojo a los 3 problemas: desempleo, informalidad y nuevas variantes y nuevas modalidades de empleo que la gente está prefiriendo. En ese caso sí es mucho mejor tener la opción de que alguien sea contratado por horas a que le digan, es que como usted no va a poder trabajar las 8 horas, es que como no le tengo empleo para las 8 horas completas, para la jornada completa, no le voy a dar trabajo. Porque lo que termina generándose es mayor desempleo. Si uno encuentra un empresario que en un momento dado está diciendo, yo para hacer tal función solo necesito media jornada de trabajo, y si no es así, pues prefiero comprarme una máquina o hacer un outsourcing o contratar a un tercero o qué sé yo, una agencia que me lo haga, pues qué bueno permitirle esa flexibilidad, siempre que respete derechos adquiridos de los demás, permitirle esa flexibilidad. Y si alguien, un muchacho, un joven, un universitario, quiere trabajar la mitad del tiempo, pues qué bueno permitirle esa flexibilidad. Eso ya permite la legislación colombiana. Paula pregunta por algo adicional, y con esto termino. La seguridad social. Buena parte de la gracia de esta propuesta es que se cotice seguridad social proporcional a las horas de trabajo. Ustedes dirán como Paula, ¿y entonces yo cuándo termino de cotizar para ganarme una pensión si voy hora tras hora tras hora? Pues es una decisión de cada cual. Si prefiere trabajar medio tiempo, prefiere trabajar un tercio de tiempo, prefiere trabajar el tiempo completo, si consigue el trabajo de tiempo completo, va a poder cotizar la pensión completa. Pero que quede uno maniatado a que o me consigo el trabajo de tiempo completo o no voy a recibir ninguna seguridad social, porque todo lo demás tendría que hacerlo, informal o ilegal, o no hacerlo sencillamente, pues creo que es meterle una rigidez al mercado laboral que Colombia no se puede dar el lujo de tener en este momento. La Secretaría de Movilidad de Bogotá, atención a esto, va a levantar durante el día sin carro y sin moto la medida de pico y placa para los taxis. Además, la jornada se va a extender 1 hora y media más, es decir, hasta las 9 de la noche. Este jueves de día sin carro y sin moto en Bogotá, toda la flota de taxis, es decir, más de 50.000 vehículos, tendrán autorización para operar en la hora pico de la mañana y de la tarde. Estamos garantizando la oferta, estamos garantizando que sale la totalidad de la flota del sistema de transporte público, sale la totalidad de la flota de Transmilenio, del SITP. La jornada iniciará a las 5 de la mañana y no terminará a las 7:30 de la noche, como es usual, sino a las 9 de la noche. Ese día dejan de salir a la calle aproximadamente 1.8 millones de carros. Dejan de salir más de 450.000 motocicletas. Otra de las novedades es que las camionetas blindadas que no pertenezcan a la Unidad Nacional de Protección no podrán circular. La multa es de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, pero estamos hablando más o menos de 438.000 pesos. Transmilenio reforzará su flota en la hora valle, es decir, entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. La invitación es para prepararnos para recargar la tarjeta de Transmilenio para que podamos tener entonces todos los elementos de seguridad para poder desplazarnos ese día de una manera sostenible. Se habilitarán 100 kilómetros de ciclovía en corredores como la Carrera Séptima, la Avenida Boyacá y la Calle 26. Presten atención a este caso. El dueño de un perro fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a pagar 48 millones de pesos de indemnización a una mujer que fue mordida por su mascota cuando pasaba por una servidumbre de paso ubicada en propiedad privada del dueño del animal. En última instancia, la Sala de Casación Civil de la Corte confirmó la condena de 48.116.176 pesos que Héctor de Jesús Sánchez Gutiérrez debe pagar a María del Consuelo Morales Zamora como indemnización como consecuencia de las graves heridas que sufrió cuando el perro de Héctor de Jesús Sánchez la mordió. El dictamen pericial concluyó que las mordeduras causaron deformidad física, afectaron del cuerpo de carácter permanente y perturbación funcional del miembro inferior derecho, perturbación funcional del órgano de locomoción. El can mordió a la señora cuando estaba atravesando un camino real o de servidumbre de paso ubicado en una propiedad privada del hoy condenado. El camino, de acuerdo con la sentencia, pese a ser propiedad privada, servía desde hace más de 40 años como un paso comunal. En los alegatos, el dueño del perro señaló que no le cabía responsabilidad alguna, pues la lesionada fue atacada por el animal al invadir su propiedad.
Pues así se tratara de una vía pública o privada de un centro urbano o rural, el dueño de un can estaba obligado a tomar las previsiones necesarias de cuidado, custodia y guardia jurídica del mismo e indemnizar por los daños que dichos animales llegaren a causar. Lo anterior, de acuerdo con el fallo y con el Código Civil, no distingue que la mascota sea o no considerada como un perro de raza potencialmente peligrosa o de animal fiero cuya peligrosidad es constante. 48 millones del alma debe pagar ahora el dueño de este perrito. Mire, dice la Corte que el dueño del perro es responsable de su cuidado y de su custodia. Pero entonces dice la defensa del dueño del perro, pues que la mujer transitaba por un sendero privado. Pero ese sendero no estaba demarcado, no decía que era propiedad privada. ¿Estuvo allí la falla? Paula, me parece muy interesante que en la nota nosotros hayamos transcrito los párrafos relevantes de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Ojo que hago énfasis en Corte Suprema de Justicia porque hace poco hubo un fallo de la Corte Constitucional sobre el mismo tema y son contradictorios. Y es muy interesante cuando conceptualmente dos cortes se enfrentan alrededor de un mismo problema. Es relevante ese parrafito que vimos porque ahí está la pepa del asunto. No es tanto que si el dueño había dicho esto es privado, atención, no pase perros bravos, etcétera, etcétera. No, ese no es tanto el problema. El problema esencialmente es que la Corte Suprema de Justicia está diciendo, si usted tiene un perro bravo, cuídelo afuera o adentro de su predio, cuídelo en la vía pública o en el espacio privado, cuídelo donde sea. Máxime cuando en el espacio privado puede transitar alguien porque no está con reja o porque todo el mundo pasa por allí o qué sé yo, pero esa es una circunstancia adicional. Cuide el perro y téngalo con la adecuada custodia. Es la esencia de la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Punto y aparte, hace apenas un año y medio más o menos, la Corte Constitucional, un cuerpo distinto, la Corte Constitucional, una corte diferente, había fallado en contra, había tumbado un artículo del Código de Policía, artículo que decía, dentro de los espacios privados, una persona tiene que tener a los perros adecuadamente tenidos, guardados y resguardados. La Corte Constitucional consideró que si era un espacio privado, no había por qué tener eso, porque en el espacio privado, pues uno es dueño de lo que hace con sus perros o no hace con sus perros. Hay confrontación entre la posición de las dos cortes. Claro que una falla sobre cuestiones responsabilidad civil, otra falla sobre constitucionalidad de la norma. Y un último punto, para que ustedes lo tengan presente, lo decíamos también en la nota de ladito. La Corte Suprema de Justicia dice, aquí no hay el cuento que los pitbull y los no sé qué, aquí no hay el cuento que los rottweiler y los pitbull, ni los no sé qué japoneses. Aquí cualquier perro, hasta el más inofensivo Cocker Spaniel, puede llegar a ser un perro peligroso porque depende del individuo, en este caso del perro, y no de la raza. Ténganlo presente ustedes que están ahí acariciando su salchicha como si fuera cualquier cosa. Pues nosotros los invitamos a participar con nosotros sobre este tema. ¿Qué opina del fallo de la Corte que multó con 48 millones de pesos al dueño de un perro que mordió a una mujer quien entró a una propiedad privada? @RedmanNoticias, nos encuentran así en Twitter, en Facebook, para que ustedes participen, nos den su opinión, los leemos hacia el final de esta emisión. Damos un vistazo a la información internacional, específicamente a lo que está pasando en Estados Unidos, porque la lupa amaneció sobre Iowa, no por los esperados resultados del caucus, sino por el fiasco a la hora de entregarlos. Hacia las 4 de la tarde, hora local, empezaron a conocerse entre señalamientos y cuestionamientos. Por ahora, la delantera la lleva Pete Buttigieg, seguido por Bernie Sanders y Elizabeth Warren. El caucus en Iowa no inició con el pie derecho por cuenta de las irregularidades y demoras en la publicación de resultados de la tradicional primaria demócrata. Como presidente del Partido Demócrata de Iowa, me disculpo profundamente por esto. Estoy muy frustrada por el proceso. Han calificado la jornada como todo un fiasco, al parecer por cuenta de una aplicación que se encargaba de tabular los resultados y que no se habría probado adecuadamente, que además habrían terminado contando los votos uno a uno. Creo que es vergonzoso que no saliera bien. Por lo que entiendo, me dijeron algo sobre usar esta aplicación que fue desarrollada en un par de meses. No hicieron pruebas de usuarios. La gente sabía que había problemas cuando intentaban entrar. Así que creo que es desafortunado que la gente esté hablando sobre el comité y el proceso que no funciona. Iowa es un sinónimo de termómetro en la carrera por la Casa Blanca, pero este caucus dejó un sinsabor que así interpretó el presidente Trump.
El caucus demócrata es un desastre absoluto. Nada funciona, igual como cuando manejan el país. Es que hasta las 4 de la tarde hora local en Iowa empezaron a conocerse los primeros resultados, después de un día de expectativa, incertidumbre y también indignación por cuenta de la demora en el conteo, que incluso llegó a poner en tela de juicio su legitimidad. Bueno, mal comienzo para los demócratas, eso nadie lo puede negar, pero más allá del mal comienzo, Mauricio, también sorpresas en los resultados. Lo que se ha ido conociendo hasta ahora, pues, no era lo que la gente se esperaba. Y lamentablemente creo que una cosa va a debilitar la otra, Paula. Yo creo que la gran noticia, acuérdense que apenas van un poquito menos de 2/3 partes de los votos recontados, porque buena parte del problema se generó porque el primer conteo no daba lugar a un segundo conteo tan automático y empezaron las cifras a ser diferentes y por favor, ¿qué pasó? Que la aplicación que estábamos estrenando no funcionó, etcétera, etcétera. Estos reconteos que están tratando de hacerlos con el mayor rigor posible para evitarse después problemas, apenas van en las 2/3 partes. Como cualquier Banana Republic que se respete, 24 horas después no tienen resultados. Perfecto. Pero los reconteos dan un resultado, como dice Paula, sorprendente. Pete Buttigieg, que es un demócrata moderado, al que nadie tenía en sus cuentas, pues sí, es un tipo que ha animado la discusión y llama la atención y es declaradamente homosexual y fuera de eso tiene un discurso como el de Obama y qué sé yo, pero nadie daba 5 pesos por él. Termina ganando la mayor cantidad de delegados hasta el momento. Acuérdense ustedes que el número de delegados no es exactamente el mismo número de votos de las personas. Lo termina ganando Bernie Sanders, el número de votos, pero el número de delegados lo termina teniendo Buttigieg. Y en ese caso, lo que termina sucediendo es que hay tremendo golpe a Bernie Sanders, que se daba ya por triunfador absoluto de este primer caucus de Iowa. Hay, sin embargo, un perdedor mayor que Bernie Sanders y es Joe Biden. Joe Biden, que es el más importante, el favorito, el que quizás nadie va a poder destronar de aquí al final de las elecciones. No está ni de primero, obviamente no. De segundo tampoco, porque está Bernie Sanders. De tercero tampoco, porque está Elizabeth Warren. Está de cuarto en ese primer conteo y eso es una noticia de un tamaño monumental. Sin embargo, como hay de por medio este lío, que 24 horas, que esto parece una Banana Republic, que esto no avanza, que quién sabe si los resultados serán buenos o no, quejas por aquí, quejas por allá, este resultado yo creo que se va a minimizar y va a terminar siendo eclipsado por el escándalo de la ineptitud de quienes aplicaron esta nueva metodología y quienes usaron esta nueva aplicación para la votación. De cualquier manera, tengan presente ustedes, todos hablamos de Iowa y el caucus de Iowa y qué sé yo y no sé cuánto, pone 2% de los votos de todos los delegados que en unos cuantos meses van a elegir al candidato demócrata. Solo 2%. Es importante porque es la primera, es importante porque marca tendencia algunas veces, otras no, pero es chiquitica. De manera que por el momento quedémonos con la anécdota del triunfo de Buttigieg y por otra parte con la anécdota de cómo Estados Unidos a veces es Banana Republic. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó que el régimen de Nicolás Maduro le impidiera ingresar a Venezuela. Los integrantes de la delegación de la CIDH habían llegado a Panamá para trasladarse desde allí a Caracas, pero fueron detenidos por un oficial de la compañía Copa Airlines, quien les informó que no podían viajar porque el régimen los consideraba inadmisibles. El organismo expresó que Nicolás Maduro tiene miedo de mostrar la realidad de Venezuela y anunció que trabajarán ahora en la frontera con Colombia. Y la Fiscalía del régimen de Nicolás Maduro, entre tanto, solicitó enjuiciar a la excongresista Aida Merlano. La medida fue informada por el fiscal Tarek William Saab 6 días después de que el Ministerio Público de Nicolás Maduro dictara medida privativa de libertad en contra de Merlano. La excongresista fue detenida el 27 de enero en Maracaibo y será ahora imputada por usurpación de identidad, uso de documento falso y asociación para delinquir. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $53.83 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a 98 centavos de dólar. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia aumentó 1,15% a 1.643 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.368 pesos con 87 centavos. El euro se cotiza en promedio en 3.749 pesos con 11 centavos. Las cifras son los 39.501 millones de dólares que registran las exportaciones de Colombia en 2019. Representan una caída de 5,7% frente al año anterior.
Continuamos con los deportes. El caso de Robert Farah podría dar un giro después de que se filtrara hoy un mensaje en el que se entiende que la ITF podría quitarle la suspensión provisional. Según información extraoficial, la defensa de Farah hizo un rastreo de cómo llegó la bolderona a su cuerpo y encontró que fue por ingesta de carne comprada en un famoso supermercado del país. Hay un documento en el cual se habla de un posible acuerdo con la Federación Internacional de Tenis para que no se presenten los cargos o no continúe el proceso de dopaje, lo cual pasa primero porque Farah acepte que sí había boldenona en su cuerpo, pero como explicó cómo llegó esa boldenona en su cuerpo, entonces se decide simplemente hacerle una amonestación. Además, la cantidad de sustancia encontrada en el cuerpo del tenista equivaldría a un nanogramo, una cantidad tan mínima que no puede ser considerada como dopaje. Igual él recibiría una sanción, recibiría una mínima sanción, pero igual el deportista tiene esa carga. La entidad que puede hacer oficial esta información o desmentirla es la Federación Internacional de Tenis. Por eso, Robert Farah se manifestó. Ante los rumores del día de hoy sobre mi proceso frente a la ITF, quiero decirles que la investigación está en proceso y por lo tanto no hay decisión sobre el caso, por lo que les agradezco enormemente ser cautos con la información a la opinión pública. Bueno, estamos expectantes un poco de esta situación de Robert Farah. Os voy a explicar un poco también porque ha sido un poco confuso y de repente esta mañana se ha filtrado este mensaje, todos nos ilusionamos y decíamos, oye, puede ser entonces lo de Farah y que se quede libre. Primero vamos a decir en paso a paso, el mensaje se filtra, no sabemos de quién es, se dice que es de un mensaje de los abogados hacia Robert Farah diciéndole, oye, tranquilo que tenemos una primera vía de negociación ya con la ITF y sería básicamente apoyándonos en estos puntos por el que te podrían quitar la suspensión provisional. Como bien los narra Chiri en el vídeo que acabamos de ver, pues lo voy a resumir también un poco. Como él dice, es por un lote de carne que se ha vendido en un sitio público y que por el cual no afecta a la salud, pero sí a los atletas. Ese sería como un primer punto. Otro, la cantidad, que fue un nanogramo, nada más lo que se encontró. Sí. Si bien la ITF aquí, sí que te digo, la WADA, todos los que vigilan todo este caso, no tienen por qué decir, no nos vale si un nanogramo, 10, 20.000, sino que te hayamos encontrado, para eso ya es suficiente, aunque por lo menos la cantidad, que es mínima, por no decir ínfima, pues por lo menos también puede servirles un poco y lo que dicen los abogados para la defensa. Y por otro lado, en este caso, como dice también la defensa, pues sería que sobre todo que le hicieron un control anteriormente en China por el que habría dado negativo y ya aquí es en Colombia cuando habría dado positivo. Se sustentan un poco en todas estas partes. Sería la negociación que estaría ya haciendo con la ITF y el mensaje es lo que se habría filtrado ya Robert Farah como un punto de vista positivo de, oye, ojo que por lo menos por aquí podríamos tener ya una vía de negociación. Pero el hecho de que se haya filtrado lo puede perjudicar un poco. Eso es lo que estábamos hablando hoy. No sabemos qué tan verdad es esto o que no, al final se ha filtrado. Y también incluso por eso inmediatamente Robert Farah lo ha intentado aclarar, incluso su entorno, incluso Colprensa también está mandando mensajes de por favor no hablemos de este tema o no especulemos con este tema porque es contraproducente de cara a una defensa en un tribunal. Entonces mejor no hablemos de este tema. Mejor no hablemos de este tema, pero hoy salió este tema por lo menos y aquí os lo contamos, sobre todo este chisme que salió y ha sido curioso y nos ha confundido durante todo el día. Cambiamos ahora de tercio sí y volvemos aquí al preolímpico donde Colombia se ganó el derecho a soñar con Tokio después del empate trabajado que lograron ayer los de Reyes contra una de las favoritas, Brasil. Nos falta, creo yo, en todas estas acciones ofensivas de contraataque poder ser más finos a la hora de concretar. Yo creo que vamos por buen camino y yo creo que lo que nos pasó contra Argentina en la primera fase, yo creo que no nos va a volver a pasar ahora. Veremos qué pasa en el partido del jueves, importante contra Argentina. Y Kateri Ibargüen rompió relaciones con su técnico, Ubaldo Duani. La decisión la habría tomado la misma Kateri Ibargüen, conociendo que su entrenador llevará a partir de ahora a más deportistas, entre ellas la también atleta de salto triple, Yossiri Urrutia. En principio, Kateri iría ahora a Chile para seguir con su preparación de cara a los Juegos Olímpicos, que tienen importantes también en estas fechas y este año, Tokio 2020, que se disputarán este verano. Sección patrocinada por Revista 15 Minutos. Detrás de los famosos, delante de tus ojos. Es momento del entretenimiento aquí en Red Más Noticias y cada vez están más cerca los premios Oscar y en Claro Video pueden ver varias de las nominadas. Hoy les presentamos los nominados en la categoría que mayor trabajo de postproducción requiere, efectos visuales.
Avengers Endgame. Las pantallas verdes y azules le dieron vida a los poderes de cada Vengador y a los escenarios apocalípticos de la historia, todo con la dirección de efectos de Matt Ekin. Avengers Endgame, disponible en Claro Video. El Irlandés. Gran parte de la obra de Martin Scorsese utilizó animaciones asistidas por computadora para lograr que los actores lucieran más jóvenes en los distintos flashbacks de la historia. El Rey León. El director Jon Favreau volvió a solicitar el trabajo de Robert Legato en los efectos especiales. Y después de 3 años de trabajo, el resultado fue una de las películas con imágenes generadas por computadora más realistas de todos los tiempos. Disfruten del Rey León en Claro Video. 1917. El equipo dirigido por Guillaume Rochua se enfrentó a un reto mayúsculo: provocar todos estos efectos en un plano secuencia falso. Star Wars Episodio 9, el ascenso de Skywalker. Para tener un final digno de una saga legendaria, era necesaria la aparición de la princesa Leia, por lo que el equipo escaneó el rostro de Carrie Fisher a partir de distintos metrajes descartados de películas anteriores. Contactamos a Lisdani Ocampo, la joven profesora de champeta de Shakira, quien muy de cerca vigiló los pasos de la coreografía que presentó en su show de medio tiempo del Super Bowl. A los 3 años, cuando Lisdani Campo Díaz aprendió a bailar champeta gracias a su abuelo y a su mamá, jamás se imaginó que pasaría de bailar en las calles del barrio y en el colegio a la tarima de uno de los eventos más importantes del mundo, el Super Bowl. No me la podía creer. Fue algo wow, porque yo con 18 años enseñarle a un artista es grande y me siento orgullosa de mí misma. A pesar de los nervios por enseñar a su corta edad a una de las artistas más importantes del mundo, Liz asegura que Shakira siempre la hizo sentir bienvenida. Muy juiciosa, responsable, le metía mucho perrenque a todo lo que yo le enseñaba. Su sueño ahora es seguir creciendo en esta industria y llegar a ser una reconocida coreógrafa internacional. Hasta aquí la información del entretenimiento. Mañana temprano nos encontramos en Red Más Conexión. Volvemos y es momento, compañeros, de mirar cómo se ha movido nuestra pregunta del día. Recordamos la pregunta que les hacíamos a ustedes. ¿Qué opinan del fallo de la Corte que multó con 48 millones de pesos al dueño de un perro que mordió a una mujer quien entró a una propiedad privada? Aquí está lo que ustedes nos han dicho. Francia Elena Vázquez, las cosas de la vida. Hoy por hoy les preocupa más el perro que la gente. La disculpa del dueño es que el perro no hace nada, solo quiere jugar. Se les olvida que es un animal y su instinto siempre estará presente. Apruebo la multa. Por su parte, Eli Tank nos dice, oh my God, nos habla en inglés. ¿Dónde fue eso? ¿Dónde está ese perro para que me muerda a mí también y me paguen esos 48 millones? Que lo que necesito es plata. Y tenemos también la opinión de Elizabeth Becerra Suárez, que dice, fatal, las leyes en Colombia son una vergüenza, se las aplican toda al menos indicado. Gracias a todos, como siempre, por participar. Opiniones diversas, se han dado cuenta ustedes de eso. Llegamos al final de esta emisión. Mañana tempranito, 6 en punto de la mañana, Red Más Conexión. Por lo pronto, descansen.